Pues vamos a empezar con el tema. Yo le puse por nombre a este tema la liberación del monte de la asamblea. Hay un pasaje en Eclesiastés, que dice que nada es nuevo debajo del sol. Lo que ya pasó, ya es, o lo que es, va a ser. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, de alguna manera, da la idea de que el mover de Dios a través de las creaciones, a través de las edades, es a través de ciclos. Pero nosotros, yo creo firmemente, que ya estamos cerrando el ciclo que corresponde, por lo menos a este planeta, a nuestra estancia. Porque hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que todo apunta que, pues ya todos los hechos profetizados, escatológicos, están cumpliéndose de una manera cada vez más palpable. Pero si todo es cíclico, imaginemos un aro, un anillo, y estamos en la parte final. Cuando estamos en la parte final, de alguna manera, también nos vamos acercando al principio, pero al principio del otro ciclo. Entonces hay una etapa donde de alguna manera conviven el final con el principio. ¿Qué quiero decir? Que nosotros estamos en los eventos finales. Pero para poder entender los eventos finales, hay que entender los eventos del principio. En otras palabras, en ocasiones para entender Apocalipsis, tenemos que entender Génesis. Porque es el lugar donde convive inicio con final o final con inicio. Y de esto, bueno, pueden leerlo ahí en Eclesiastés, porque dice, mejor es el nacer que el morir, y empieza a hablar ahí de extremos. Al final lo que quiero decir es esto: nosotros nos estamos acercando a los tiempos finales, entonces por eso Dios nos está llevando a entender la manera de lo que sucedió en el principio. Y hemos estado hablando del Olam, del principio de la creación, del Génesis, y vamos a recordar una imagen que es con la que quiero empezar, porque en esta imagen yo traté de hablar o de mostrar a un rey. Cuando lo estuvimos estudiando, este rey aparece en Génesis capítulo 14, que es Kedorlaomer. Y Kedorlaomer significa puñado de espigas. Y de alguna manera, en lo que hemos desarrollado, este rey es representativo de algunas potestades, de algunos reyes en el principio de la creación, que tomaron cautivos sectores de la creación. La vez pasada vimos que esos poderes corruptos que empezaron desde el Olam, a través de un camino espiritual, una calzada real históricamente, pero un camino espiritual, influyeron o influencian las 7 iglesias de Apocalipsis. Aunque no hablamos a detalle de cada una, porque no es el alcance ni es el tema, pero sí hablamos en conjunto de las 7 iglesias como una especie de candelabro, y que al final vimos que quien de alguna manera soporta ese candelabro es un espíritu de Jezabel. Y que lo importante no es el espíritu de Jezabel, sino lo que está debajo del espíritu de Jezabel, que es lo que no se ve. Entonces son los poderes que se corrompieron desde el principio y que siguen su influencia y están atando, esclavizando, tomando bajo control sectores de la iglesia. Vamos a ver a qué grado llegó este control, esta opresión, esta esclavitud. Y vamos a ir al Salmo 74, versículo 1.
Salmo 74, versículo 1, vamos a ver hasta dónde llegó ese control. El Salmo 74 es un salmo clave para entender lo que ocurrió. Aunque ahorita vamos a empezar con 2 versículos nada más. Másquil de Asaf. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Versículo 2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de este monte Sión donde has habitado. Entonces, aquí se da un recordatorio de parte del salmista, y el versículo 2 es bien interesante. Dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste, rescataste o salvaste para que sea la tribu de tu heredad. Ahora, ¿por qué es interesante este versículo? Porque cuando hablamos de los tiempos antiguos, en el hebreo, la palabra que ahí se utiliza es olam. De hecho, si vamos a la siguiente imagen, es lo mismo, pero ya estoy poniendo la traducción. Y yo puedo leer en el Salmo 74, versículo 2, de esta manera. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde la antigüedad, la que adquiriste desde el olam, la que adquiriste desde el oriente, la que adquiriste desde el Kadam. Todas son palabras sinónimas. La que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de este monte de Sión donde has habitado. Cuando yo lo veo de esta manera, es bien curioso, porque dice que en este versículo que Dios adquirió. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra adquirir conforme al hebreo. Desde el principio de la creación, desde el oriente, desde la antigüedad, desde el olam, desde el kedán, desde que empezó todo, adquirió una ¿qué? Una congregación. No me estoy posicionando en el principio del tiempo del planeta Tierra. Me estoy posicionando en el principio de la creación, desde el mismísimo olam, desde el mismísimo oriente de la creación. Desde ahí Dios adquirió una congregación. Ahorita le voy a explicar cuál congregación. Y no nada más la adquirió. Adelante dice, la que redimiste, la que salvaste. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios tenía que salvar una congregación en el principio de la creación? Bueno, para ser más claros, le voy a poner ahí, en esta imagen, conforme el hebreo, la palabra que se traduce adquiriste, que es la 7069 de la concordancia Strong, que se pronuncia caná en hebreo, y que significa erigir, crear, procurar, significa comprar o vender. Después tendríamos que hablar más a detalle de esta palabra, porque con esta palabra tiene que ver con creación y tiene que ver con compraventa. Pero bueno, no es el tema, si no me alargaría. Pero al final, en rojo, esta palabra también se traduce la que recobraste. Recobrar también significa rescatar. Entonces, yo puedo leer el Salmo 74, versículo 2, ya con estos aportes de esta manera. Acuérdate de tu congregación, la que rescataste, la que recobraste. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde el olam, desde el principio de la creación. Entonces, fíjense qué curioso, porque de esta manera uno puede entender que había una congregación,
había un grupo que tuvo que ser ¿qué? Rescatado, tuvo que ser recobrado, tuvo que ser recuperado. Obviamente que pues los traductores pusieron la traducción más suave, la que adquiriste. Pero cuando yo uso las palabras rescataste, recobraste, recuperaste, redimiste, salvaste desde el principio de la creación, pues esto ya cambia radicalmente el asunto, y entonces podemos entender lo que hemos estado trabajando aquí desde hace dos sesiones, porque si hubo sectores de la creación que fueron esclavizados, algunos sectores o alguna asamblea, alguna congregación, que ahorita vamos a ver a quién rescató, pues Dios, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Recuperarla, algo a semejanza de lo que hizo Abraham con Lot. ¿Se recuerda? Que había un conflicto de 4 reyes contra 5 reyes. El grupo o la coalición de los 4 reyes, liderada por Kedorlaomer, enfrentó a los 5 reyes liderados por los reyes de Sodoma y Gomorra. Pero usted recuerda que en Sodoma vivía ¿quién? Lot. Bueno, de ese encuentro, resulta ser, de ese pleito, que Kedorlaomer vence a estos reyes y se los lleva cautivos. Y de paso se lleva cautivo ¿a quién? A Lot. Le avisan a Abraham que Lot había sido capturado por Kedorlaomer, que derrotó a estos reyes, y con 318 personas decide enfrentar y perseguir ¿a quién? A estos 4 reyes que habían derrotado ¿a quién? A los 4 reyes, a los 5 reyes liderados por Sodoma y Gomorra. Y de pasadita, aunque no lo vimos la vez pasada, enfrentó a otras cuantas naciones, entre que estaban los emitas, los refaitas, que eran raza de gigantes. O sea, Kedorlaomer no era cualquier rey. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que Dios tuvo que rescatar a una congregación, a semejanza de lo que ocurrió con Lot, que Lot fue capturado por un rey del Elam, que era Kedorlaomer. Si lo veo en la figura, hay una congregación que fue ¿qué? Capturada, que fue esclavizada, que fue, ¿cómo se llama? Dígame otra palabra, otro sinónimo. Cautivada. Entonces Dios tuvo que ir ¿a qué? A rescatarla. Por eso, si lo vemos de esta manera, acuérdate de tu congregación, la que rescataste desde el principio de la creación, la que salvaste. Ahora, me voy a la siguiente figura. Ya esto ya es más claro, porque entonces, si yo leo Romanos capítulo 8, versículo 19, dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera, aún gime, sufre dolores de parto hasta ahora. Entonces, ahí está claro. ¿Cómo está la creación? Esclavizada, cautiva. Aunque un sector, una porción, un grupo de la creación tuvo que ser ¿qué? Rescatado. Un grupo de la creación tuvo que ser rescatado. Bueno, eso dice el Salmo 74, versículo 2. Ahora, vamos a leer ya con esta base el Salmo 74 ya en sus más versículos, para poder entender qué es lo que ocurrió ahí. Dice, Salmo 74, versículo 2: acuérdate de tu congregación, la que rescataste, desde los tiempos del Olam, desde la antigüedad, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad, y de este monte Sión,
donde has habitado. Versículo 3. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. A ver, en este momento, ¿dónde estamos posicionados? En cuanto a tiempo, en el principio de la creación. Estamos posicionados ahí, porque ahí fue rescatada ¿quién? Una congregación, una tribu. Que por cierto, esa tribu es el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tuvo una preexistencia como tribu, como congregación delante de Dios. No me voy a meter en eso, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esta congregación, de alguna manera, fue capturada. Pero cuando capturaron a esta congregación, a este grupo, ¿qué hicieron? Asolaron con todo, con el mismísimo templo, con el santuario, porque dice el versículo 3, dirige tus pasos hacia las ruinas eternas, o las ruinas de la eternidad. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Entonces vino el enemigo, arrasó, destruyó, ¿y qué es lo que hizo con el santuario? Lo derribó. Versículo 4, tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Ponga atención, porque vamos a ver qué santuario, vamos a ver qué lugar de reunión fue este. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión, han puesto sus estandartes por señales. Dice ahí, versículo 5, parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque, y ahora toda su obra de talla hacen pedazos con hachas y martillos. Han quemado tu santuario hasta los cimientos y han profanado la morada de tu nombre. Amén. Entonces, si yo me estoy posicionando en el principio, en el Génesis, en el Olam, en el Oriente, en la antigüedad, y una congregación fue capturada, y no nada más capturada, sino que el santuario fue derribado, uno se pregunta, ¿qué santuario? ¿Qué lugar de reunión? ¿Qué lugar fue, o qué santuario, o qué templo fue el que fue derribado, el que fue asolado, el que fue destruido, el que fue ultrajado en el principio de la creación? Insisto, no me estoy ubicando en el plano tierra, me estoy ubicando en el principio de la creación. Ahora, hay dos pistas para empezar. Versículo 74 dice, tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Versículo 7 dice, han quemado tu santuario hasta los cimientos y han profanado la morada de tu nombre. Amén. Entonces son dos pistas ahorita para empezar. Se le conoce a ese santuario como el lugar de reunión, o también se le conoce como la morada de su nombre. Amén. Versículo 4 y versículo 7. El lugar de reunión o la morada de su nombre, en el principio de la creación. Me voy a la siguiente imagen, que es la misma pero con algunos versículos. Dice Salmos 74:7, para hacer énfasis, han quemado tu santuario hasta los cimientos y han profanado la morada de tu nombre. Uno se pregunta, ¿qué lugar es ese? Si yo leo Isaías capítulo 14, versículo 12, que es una porción muy famosa de la Escritura, porque habla del lucero que cayó, vamos a leer Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea,
en el extremo norte. ¿Cuál era la intención de este lucero? Sentarse en el trono. ¿Y dónde más? En el monte de la asamblea. Otras versiones dice en el monte de la reunión, o en el lugar de reunión, o en el monte del testimonio. Depende de la versión que usted lea, se dice en el monte de la asamblea, en el monte de la reunión, en el monte del testimonio. Amén. Y es curioso porque en el Salmo 74, versículo 7 dice, han quemado tu santuario hasta los cimientos y han profanado ¿qué? La morada de tu nombre. Ahora, yo le voy a poner la traducción, según el hebreo, de la palabra asamblea. Porque aquí se habla de la intención de parte del lucero de subir al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantar su trono y sentarse en el monte de la asamblea. Yo le voy a poner la traducción exacta conforme el hebreo de la palabra asamblea. En esta siguiente imagen o versículos dice, le leo Isaías 14:13, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. La palabra asamblea, conforme el hebreo, significa literalmente o propiamente nombramiento, designación, y también se puede traducir asamblea, reunión, temporada. Pero la palabra, la traducción primaria es nombramiento. Entonces es curioso, porque cuando dice Isaías 14:13, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, me sentaré en el monte del nombre, o en el monte del nombramiento, o en el monte del testimonio, o en el monte de la reunión. Esa era la intención de lucero en Isaías capítulo 14, versículo 13. Sentarse en el monte de la reunión, en el monte de la asamblea o en el monte del nombramiento o del nombre. Es curioso porque si yo releo Salmo 74, versículos 4 y versículo 7, en el Salmo 74:4 dice, tus adversarios han rugido en el medio del lugar de reunión. Versículo 7, han quemado tu santuario hasta los cimientos y han profanado la morada de tu nombre. Las dos condiciones que simboliza la palabra asamblea. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Salmo 74? De la profanación, de la caída, de la invasión, de la captura. ¿De quién? Del monte de la asamblea. Ya se me está quedando feo. Ya me está viendo feo. ¿Capturaron el monte de la asamblea? Sí. Es más, ahorita te voy a enseñar otros versículos, porque lo dice textual la Biblia, aparte de. Entonces, qué tremendo, porque dice, acuérdate de tu congregación, la que rescataste desde el Olam. Han capturado tu lugar de reunión, han profanado el lugar de tu nombre. E Isaías capítulo 14, versículo 12, externa la intención, 14, 12 y 13, externa la intención de ¿quién? De lucero, de llegar al monte de la asamblea, al monte de la reunión, al monte del nombre, ¿y qué? Y sentarse. Pero Salmo 74 nos dice que efectivamente ¿qué? Llegó y conquistó y profanó el monte de la asamblea. Bueno, probablemente vas a decir, no te creo. Bueno, espérame.
Vamos a desmenuzar con más detalle el Salmo 74:4. Digo, el Salmo 74, que es el puntal. Vámonos al versículo 4. Dice ahí Salmo 74:4. Porque vamos a ver quién fue el que conquistó o profanó el monte de la asamblea. Vamos a ver si hay pistas. Salmo 74, versículo 4 dice: tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. ¿Qué hicieron los adversarios? Rugieron en medio del lugar de reunión. Han puesto sus estandartes por señales. Y es curioso porque la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo llegaron los adversarios que conquistaron el lugar de reunión o el lugar del nombre? Rugiendo. Dice: tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Bueno, entonces como que esto apunta a que hay un sospechoso, a que hay nombre acerca de quién conquistó qué, el monte de la asamblea. Cuando se externa la intención de parte de Lucero de llegar a sentarse, llegar al cielo y sentarse en el trono, en el lugar de reunión, y cuando dice el Salmo 74, versículo 4, que llegaron rugiendo, pues uno dice, entonces, ¿quién llegó ahí? ¿Satanás? Ahora, espérame tantito. Te voy a dar vamos a ver otras pistas ahí. Vamos a ver Salmo 74, versículos 5 y 6. Porque aparte de que llegaron rugiendo, llegaron con unas armas. Llegaron con armas. Dice el Salmo 74, versículo 5. Parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. Versículo 6. Y ahora toda su obra de talla hacen pedazos con hachas y martillos. Entonces, ¿con qué armas llegaron los que profanaron el lugar de reunión o el lugar de su nombre? Hachas y martillos. Bueno, me voy a ir a Isaías capítulo 14. Todo mundo, bueno, la gran mayoría, cuando hablamos acerca de Lucero, empiezan a hablar a partir de Isaías capítulo 14, versículo 12, pero en ocasiones no se toman la molestia de leer los versículos anteriores, porque leer Isaías 14, 12 es: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Normalmente es lo que ¿cómo se llama? La gente lee: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Y eso es lo que leemos. Pero si leyéramos versículos atrás de Isaías 14, 12, ahí está textual de que efectivamente este lucero llegó al monte de la asamblea y lo conquistó. Bueno, como no me creen y me están viendo feo, voy a leer de Isaías capítulo 14, 12 hacia atrás, a partir del versículo 7. Isaías 14, 7 dice, pon atención: toda la tierra está en reposo, está quieta, prorrumpen gritos de júbilo. Versículo 8, aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti. ¿De quién estamos hablando ahorita? De Lucero. Estamos en el contexto de Lucero. Aunque para hablar de Lucero, Dios toma como ejemplo al rey de ¿quién? De Tiro. El rey de Tiro se vuelve figura para hablar de ¿quién? De Lucero. Bueno, dice, versículo 8, aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo, pon atención, desde que fuiste derribado,
no ha subido talador contra nosotros. Vean lo que dice este versículo. Desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el último talador que llegó al monte de la asamblea a derribar, ¿quién fue? Lucero. Desde que fuiste derribado, ya no ha subido talador. Entonces, efectivamente, Lucero, ¿qué? Y llegó. ¿Y qué es lo que usa un talador? Hachas. Y todavía el Salmo 74 es más específico: hachas y martillos. Entonces, Isaías capítulo 14, versículo 8 dice: desde que fuiste derribado, no has subido talador contra nosotros. Entonces, ahí está claro que el talador, el hachero, o el que tenía martillo, efectivamente, ¿qué? Llegó y conquistó. Avergonzó el templo, lo profanó, lo humilló, lo derribó. Y uno se pregunta, ¿y cómo? Pues es que ahí está claro. Por eso, llega este talador, conquista el monte de la asamblea, captura el lugar de reunión y se lleva cautiva a una congregación. Y después el Salmo 74 dice que Dios tuvo que hacer ¿qué? Un rescate. La tuvo que ir ¿a qué? A rescatar. Ahorita te voy a decir cómo la rescató y con quién la rescató, porque también lo dice la Biblia. Dice ahí, Isaías 14:9, el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos y a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Y aquí te quiero recordar algo que hace tiempo prediqué. Por ti despierta a los espíritus de los muertos y a todos los machos cabríos de la tierra. Aquí pone jefes de la tierra. La traducción literal es a los machos cabríos. Por eso yo te había enseñado que el macho cabrío es figura de ¿qué? De liderazgo. Y yo te pregunto, ¿será que hoy en día sigue habiendo machos cabríos? Sí, vimos dos temas, los machos cabríos de Dios y los machos cabríos del diablo. El liderazgo perverso, el arquitecto maligno, y ahí vimos un montón de temas. Entonces dice que cuando llega este lucero, despiertan a los espíritus de los muertos y a los jefes de la tierra, a los machos cabríos. Y levanta de su trono a todos los reyes de las naciones. Luego dice, todos ellos responderán y te dirán, ¿también tú has sido debilitado como nosotros? ¿Has venido a ser semejante a nosotros? Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Entonces está claro. Y después sigue el versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Entonces, ¿qué ocurrió con este lucero? Que llegó como talador, ¿a dónde? Al monte de la asamblea. Y en el Salmo 74 se nos da la información que efectivamente llegó con hachas y martillos. ¿Y que qué hizo? Profanó, cautivó, derribó el monte de la asamblea. Ahora, tú has de decir, ¿y cómo fue que pudo derribar el mismísimo monte de la asamblea? Bueno, aquí tengo que aclarar algo. Y eso creo que lo he dicho varias veces, pero lo tengo que volver a decir. No es lo mismo el monte de la asamblea que el monte donde habita Dios. No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? No. Cuando tú te vas a Ezequiel capítulo 28, cuando habla del querubín protector de alas desplegadas, dice, tú habitabas en el Edén, en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de topacio, berilo, crisopraso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos está hablando del querubín protector de alas desplegadas que estaba en el huerto de Dios, en el Edén. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Dónde posicionó
Dios el Edén según Génesis? En el oriente. Génesis capítulo 2, versículo 7 u 8, no recuerdo cuál de los dos, dice, y puso un huerto, el huerto del Edén en el oriente. ¿Y qué significa la palabra oriente? Antigüedad. Entonces, ¿dónde puso el huerto de Dios? En la antigüedad, en el Olam, en el Kadam, en el principio, en el Génesis. Entonces, el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva, es sombra y figura ¿de quién? De un huerto todavía más anterior que empezó en el principio de la creación. Ahí estaba, dice, y puso el huerto del Edén en el oriente. ¿Y dónde se paseaba este lucero? El querubín protector de alas desplegadas. En el Edén, que estaba ¿en dónde? En el oriente, que era el santo monte de Dios. ¿Y dónde externa su deseo el lucero de ir a conquistar? Al monte de la asamblea, al monte de la reunión, al monte del nombre, que está ¿en dónde? En el norte. A los lados del norte. Entonces, el monte de Dios que está en el oriente, en el Edén, ¿está en dónde? Pues al oriente. El monte de la asamblea, ¿en dónde está? Al norte. Son dos lugares distintos. Uno está en el oriente y otro está en el norte. Entonces, ¿de dónde fue expulsado el lucero o el querubín protector? Del Edén, del huerto. De ahí lo expulsaron, de ahí lo sacaron. Y obviamente por cuanto lo expulsaron, ahorita, y lo dice claramente Ezequiel capítulo 28, dice, por tus múltiples contrataciones se halló iniquidad en ti y fuiste expulsado del monte por profano. Lo expulsaron. Entonces obviamente él queda molesto, queda enojado, queda iracundo, y entonces dice, pues ahora voy ¿a dónde? Al monte de la asamblea, que está en el lado norte. ¿Qué es el monte de la asamblea? Donde se reúne, ¿quién? El gabinete celeste. Donde se reúnen las potestades, donde se reúnen, es lo que dice el Salmo 82, Dios habita en medio de la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. Es el gabinete de Dios, es el lugar de trabajo de Dios. ¿Y en dónde vive Dios? En el oriente. Te lo traduzco al español. Nuestro presidente, ¿dónde vive? En Los Pinos. Pero cuando se reúne, ¿con quién trabaja? Con los diputados y los senadores. ¿En dónde? En la Cámara de Diputados. Los Pinos es el santo monte de Dios en el Edén. El monte de la asamblea es la Cámara de Diputados, que está ¿en dónde? En el norte. O lo que, si te lo traduzco, te doy el ejemplo de en Estados Unidos, el presidente vive en la Casa Blanca. ¿Y dónde trabaja, dónde se reúne? En el Capitolio. Entonces, son dos lugares distintos. Amén. La pregunta es, ¿y cómo fue que logró profanar, conquistar, meterse al mismísimo monte de la asamblea? Oye, ¿qué no había guardia? ¿Que no había ángeles? ¿Que no había milicia? ¿Que no había que se pudo meter? ¿Cómo fue que logró infiltrarse, meterse, derribar? Digo, bueno, te voy a repetir Isaías 14:8. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo, desde que fuiste derribado, ¿no has subido qué? Talador. Te voy a poner la traducción exacta de la palabra talador en el hebreo. Mi hermano, es que cuando uno se mete a estudiar las traducciones correctas, le cambia a uno el panorama. Y a uno se le abre otra Biblia, no la que está así. Te voy a poner la palabra talador. La palabra talador es la Strong 3772, que es karat. Significa cortar. Bueno, normalmente un talador que lleva un hacha. Pero si tú estás viendo la imagen, de todas las posibles traducciones, ¿cuál es la que pusieron? La última. Talar. Es la última. Porque mira, se puede celebrar, concertar, cortador, derribar, desaparecer, quebrar, y la última es talar.
Y la que se usa en el Salmo 70, en Isaías capítulo 14, ¿cuál es? No ha subido talador. Pero ¿cuál es la traducción primaria? Dice, cortar, cercenar, rebanar, separar, por implicación destruir o consumir. Especialmente, ¿qué dice? Pacto, hacer una alianza o convenio. Te voy a explicar. Hay un pasaje en Génesis capítulo 13, si mal no me recuerdo, donde Dios va a hacer un pacto ¿con quién? Con Abraham. Y le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Dios va, y dice ahí que Dios hizo un pacto con Abraham. Es más, en el contexto donde le dice, cuenta los granos de la arena, si acaso puedes contarlo, así va a ser tu descendencia, cuenta las estrellas de los cielos, si acaso puedes, así va a ser tu descendencia. Y dice la Escritura que pactó Dios ¿con quién? Con Abraham. Pero para poder pactar, Dios le manda a pedir 3 animales. Le mandó a pedir un carnero, una cabra y un novillo, si mal no me recuerdo. 3, un becerro. Y también le mandó a pedir pichones y palomas. Bueno, es más, ¿para qué te invento? Mejor lo leo. Vamos a Isaías capítulo, es Génesis capítulo 13. No te lo voy a leer, esa no la tengo en imagen, pero o ustedes me ayudan porque no lo tengo ahorita. Yo estoy creyendo que es el 13, igual y a lo mejor no es. Pero ustedes me van a ayudar. Son muy buenos buscando en la Biblia. O es el 13, 14 o 15, ahí Dios. Pónganse a buscar ahí en su Biblia. Y le manda a pedir los animales. 15, gracias. Dice ahí, él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Ajá. Entonces, Dios le pidió la novilla, la cabra, el carnero, la tórtola y un pichón. Nada más le pidió. Aclaro. Y entonces Abraham cumplió la orden de parte de Dios y dice, él le trajo todos estos. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? ¿Y en qué momento Dios le dijo, pártelos? Él nomás dijo, tráeme la novilla, la cabra, el carnero, la tórtola y el pichón. Tráelos. Pero luego Abraham presto, sin que se lo haya dicho, porque Dios no se lo dijo, lo que dice es, y él los partió por mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las sables. Él los partió, él los cortó, él los cercenó. Esta es la palabra que se traduce talador. Cortar, cercenar, partir. ¿Te acuerdas que la vimos hace rato? Es la misma palabra. O sea, es bien interesante. ¿Por qué? Porque la palabra que te puse hace rato, karat, dice cercenar, rebanar, separar. Por implicación, destruir o consumir. Entonces, cuando dice la Escritura que Abraham partió los animales, es la palabra que se usa ahí, talador. Pero dice, especialmente pacto, hacer una alianza o convenio. Originalmente, al cortar carne, ¿y qué dice? Y pasar entre los pedazos. Cortar carne y pasar entre los pedazos. Bueno, ¿qué te quiero decir?
como Dios le mostró la intención a Abraham de hacer un pacto, cuando Dios le dice a Abraham, tráeme estos animales, ¿qué es lo que hizo Abraham? Los partió, porque en ese tiempo, para poder hacer pactos, ¿qué es lo que había que hacer? Pues se parten los animales por mitad y había que pasar ¿qué? En medio de los pedazos de animal, en medio de las mitades, porque esa es la manera de pactar en ese tiempo. Por lo menos en la tierra de Abraham así se pactaba, en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Es partirlos, sacrificarlos, partirlos por mitad, y entonces se pone una mitad enfrente de otra y se hace un ¿qué? Un pacto. Por eso te digo que esta palabra significa hacer un pacto. Entonces, ¿qué es lo que le mostró Dios a Abraham la intención? Pues iba a pactar, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, pero se lo estableció a través de un ¿qué? De un pacto. ¿Y cómo era el pacto? No era con pluma, no era con contrato y cláusulas y papelito. No, la forma de pactar en ese tiempo era ¿qué? Partiendo los animales. Es más, ya si ampliando, se ponían las mitades de los animales. Una persona se ponía en un extremo, otra persona se ponía en el otro extremo, e iban hablando los términos a lo que ellos se comprometían. Entonces iban cruzando. Yo me comprometo a esto y esto y esto y esto, y el otro iba diciendo lo mismo. Y la consecuencia de no cumplir el pacto, ¿cuál era? La sangre, la muerte. Porque esos animales que estaban representando, si tú fallas en el pacto, si tú fallas en el convenio, si tú fallas en el compromiso, en la alianza que estamos haciendo, la consecuencia ¿cuál es? La muerte. Y estos animales están representando la muerte. No, ahí sí pactaban en serio. Ahí sí pactaban en serio, nada de... No, imagínense pactos de hoy en día. Imagínense que un día usted haga pacto con alguien de la congregación. Tráigase al perro, al perico, al gato. Vamos a pactar. Obviamente no deje abierta la puerta, porque si una gente de por allá fuera va a decir que somos satánicos. Bueno, es que así se pactaba. Lo que te quiero decir, ¿te acuerdas lo que decía Pablo? Dice, si voy con los hebreos, me hago a los hebreos. Si voy con los judíos, me hago a los judíos. Si voy con los romanos, a los romanos. A los griegos, a los griegos. Y si voy con los africanos, a los africanos. Eso decía Pablo. Pues lo mismo Dios. ¿Dios iba con quién? Con un babilonio que venía ¿de dónde? Ur de los Caldeos. Entonces dice, la manera de pactar en ese tiempo era ¿qué? Partir por mitad. Si Dios hubiera llegado con otro tipo de pacto en la mente y en la cultura de Abraham, ¿qué? Imagínate que llega Dios con un papel membretado del despacho perengano, con la cláusula sutana, y le da su pluma. A ver, Abraham, vamos a pactar. Aquí está el contrato, el convenio. ¿Y esto qué es? No le hubiera dado ¿qué? La importancia ni la trascendencia. Entonces, ¿para qué aquilatara la trascendencia y la importancia de lo que se estaba haciendo? Lo tuvo que hacer el pacto a la manera como pactaban allá, partiendo animales. Obviamente que ya en este momento, aquí en esta región, en este país y en este tiempo, ya no se aplica ese tipo de pacto. Por eso ya no podemos traer a tu gato y a tu perro. ¿Sí me explico? Ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya no es del contexto cultural. Si Dios en este tiempo quisiera venir a pactar contigo, a lo mejor si te trae tu pluma, te trae tu contrato, tu cláusula, y te trae el nombre del bufet por si fallas. ¿Por qué? Porque eso, a nosotros eso sí le damos importancia. Pero en ese tiempo era distinto. ¿Sí te das cuenta? Entonces, dice, le trajo todos estos y los partió por mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Iba a pactar Dios con Abraham. ¿Y qué ocurrió con Abraham? Se durmió. No llegó a la firma. No llegó con el notario. Se quedó dormido. Mala suerte. O más bien, lo durmió Dios. ¿Tú sabes lo que es pactar con Dios? De este lado, Dios Todopoderoso,
creador de los cielos y de la tierra, el mismísimo Dios del universo. Y de este lado, Abraham. Dime quién crees que iba a fallar en el pacto. ¿Y cuál era la consecuencia del pacto? La muerte. Entonces dime quién es el que iba a salir perjudicado en ese pacto y en ese convenio. Abraham. Pero si duermen Abraham, ¿quién iba a pactar en lugar de Abraham? Porque Dios iba a establecer un pacto. Entonces alguien tiene que entrar ahí, un sustituto, un representante, el abogado. Dice ahí: y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Pero ¿cómo estaba Abraham? Adormilado. Como que oía que Dios le hablaba. ¿Qué? Y Dios le estaba, ¿qué? Diciendo todas las bendiciones del pacto y de lo que venía. Pero ¿cómo estaba Dios, Abraham? Ahora sí que estaba oyendo entre sueños lo que estaba diciendo, ¿quién? Dios. Dice, versículo 17, fíjate lo que dice: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaban entre las mitades de los animales. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, ¿se presentó Abraham al convenio, al notario, a la firma del pacto? No. Y entonces dime quiénes son los que aparecieron pactando. Un horno y una antorcha. Y dice que se paseaban, ¿qué? En medio de las mitades. Ahí está claro en el versículo 17. Y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Entonces estaba el horno y estaba la antorcha. ¿Quién es el horno y quién es la antorcha? El horno ardiente es Jehová de los ejércitos, el Padre de la gloria, y la antorcha es nuestro Señor Jesucristo. Y la antorcha, ¿qué es lo que hizo con Abraham? Le sopló sueño profundo. Tú duérmete, porque vas a pactar con mi Padre y no tienes capacidad para pactar con mi Padre, porque seguramente la muerte va a sobrevenir sobre de ti. Entonces yo tengo que pactar en lugar tuyo. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Efectivamente, ahí se estableció un pacto para bendecir ¿a quién? A Abraham. ¿Qué te quiero decir? Que en el cielo hubo un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo, y pactaron acerca de la bendición que iba a venir sobre la raza humana y sobre todo sobre los descendientes de Abraham, que es el padre de la fe. Y al final hubo una consecuencia, porque Jesucristo tuvo que tomar la desobediencia y los errores ¿de quién? De Abraham, representante de la raza humana. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir con Abraham? Iba a morir, pero Abraham no tenía la posibilidad de ¿qué? Dice la Biblia con respecto de Cristo: yo tengo capacidad para dar mi vida y volverla a tomar. Entonces, si hubieran puesto a Abraham a pactar, se muere y se muere. Pero en cambio, como se puso en su lugar de Abraham nuestro Señor Jesucristo, la antorcha, se muere y resucitó para darnos vida eterna, perdón de pecados y todas las bendiciones habidas y por haber. Oye, qué tremendo. Entonces ahí se estableció un pacto de bendición. En ti van a ser benditas todas las naciones, las de la tierra y las del cielo. Y ya está pactado. ¿Y la manera de pactar cuál fue? A través de pasar de mitad de animales que habían sido sacrificados. Bueno, ¿por qué me metí en esto, pastor? ¿Ya se le olvidó al talador? No, porque la palabra talador es la misma. Pacto, cortar, cercenar, partir. Y dice la Escritura
Desde que tú fuiste derribado no has subido talador, pactador. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué es lo que ocurrió? Que este lucero, el león rugiente, que llegó como talador, ¿cómo creen ustedes que llegó y pudo penetrar en el monte de la asamblea? Porque obviamente hizo alianza, hizo pacto. ¿Se juntó con quién? Con estirpes raras. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 2 sesiones? Que en el principio de la creación Dios tuvo que restaurar la creación al principio. Porque Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue reparado por causa de la palabra de Dios. Y que después de que Dios terminó los 6 días de restauración, dice, y así fueron acabados los cielos y la tierra, y puso sus ¿qué? Sus huestes, sus ejércitos. Entonces ya estaba de alguna manera contaminada la creación. Entonces obviamente cuando dice aquí la Biblia que subió un talador, quiere decir, y la palabra talador es cortar, y que tiene que ver con pacto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que lo más probable, lo más seguro, que este Satanás, este lucero, este querubín protector caído, hizo pacto, hizo alianza ¿con quién? Con potestades, ya a lo mejor con internas o externas, no lo sé, pero sí hay un pacto, un convenio. ¿Por qué lo digo? Ezequiel 28:18, ve lo que dice ahí: por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Pero dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio. Y dime, para asegurar los tratos comerciales, ¿qué tienes que hacer? Convenios, pactos. Entonces, ¿con quién estaba comerciando Lucero? ¿Con quién estaba comerciando Lucero? Ahí está literal. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio. Las otras versiones dice, por tus múltiples contrataciones, por tus muchos contratos, por tus muchos pactos, por tus muchas alianzas. ¿Con quién pactó Lucero? Con seres que vinieron de otros universos. Y por lo menos te puedo decir 2 personajes que entraron al cosmos: el pecado y la muerte. Porque además déjame decirte que no nada más son un concepto, es algo literal. Hay un versículo que dice que con respecto del pecado, él te anda acechando como bestia para devorarte. Hay un versículo, ahorita no me recuerdo cuál es, pero dice que el pecado es una bestia que te está acechando para devorarte. Entonces, ¿es una potestad? Entonces, ¿que entraron a dónde? Al mundo, al cosmos. Entonces, es obvio que entraron, lo contaminaron, lo corrompieron, capturaron sectores de la región, profanaron el monte de la asamblea, lo derribaron, lo humillaron, subieron como talador, con hachas y martillos, y lo ultrajaron. Y la palabra talador es cortar o hacer pacto. Entonces, ¿con quién pactó Satanás? ¿Con qué estirpes raras? ¿Con quién se juntó? ¿Con quién hizo convenios, tratos comerciales? Amén. ¿Sí te das cuenta? Entonces, definitivamente, ya había soborno en el monte de la asamblea. Ya había soborno. Seguramente este Lucero lo sobornó. Entonces, no es que haya podido entrar Lucero tan fácil, sino que alguien de adentro, ¿qué? Le abrió la puerta. Ya había soborno. Ya había pactos, ya había alianzas, ya había contratos, ya había maquinaciones. Si por eso fue que pudo entrar. Amén. Amén. La historia no ha cambiado.
sigue siendo lo mismo en estos años. Igualito. No ha cambiado en nada la historia. Muchos grandes historiadores dicen que los más grandes imperios han caído no de afuera, sino por los traidores de adentro. Así han caído los imperios y así han caído las iglesias. Igual, no ha cambiado nada. Pero fíjense, te voy a leer Ezequiel 28:18. A saber con quién se juntó, en qué reuniones se fue a meter. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Pero ¿qué es lo que dice que hizo? Profanó sus ¿qué? Santuarios. Bueno, ve esta siguiente imagen. Resulta ser que la palabra ángel, una de las tantas palabras que se traduce ángel, 69:18, Kadosh, se traduce ángel, pero también se puede traducir santo o también se puede traducir santuario, consagrado o dedicado. De hecho, esta palabra Kadosh, a esta que estoy diciendo aquí, 69:18, esta aparece en Deuteronomio capítulo 33. Te lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 33, versículo 3, si mal no me recuerdo. Perdón, versículo 2, 33:2. El Señor vino del Sinaí, les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte de Parán, y vino en medio de 10 millares de Kadosh, vino en medio de 10 millares de santos, vino en medio de 10 millares de ángeles, y a su diestra había fulgor centellante para ellos. Entonces, si yo me regreso a donde estaba, la palabra que se puede traducir ángel, que se puede traducir santo, también significa ¿qué? Santuario. Y entonces, si yo me regreso a Ezequiel 28:18, dice, profanaste tus santuarios. ¿Qué más hizo? Ultrajó a sus ángeles. Violó a sus ángeles, a su gente, a su equipo, a su grupo. Le engañó. A los de su misma especie, a los que le servían, a los que lo seguían. Porque tal vez cuando Lucero toma la decisión de ir a conquistar el monte de la asamblea, porque normalmente nosotros pensamos que fue él solito. No nos ayuda en ocasiones la imaginación. Pensamos que él solito fue a enfrentarse al monte de la... No, venía ¿con qué? Con multitudes. Digo, meterse al monte de la asamblea. Entonces ya tenía pacto y alianza ¿con quién? Con algunos de adentro. Y entonces cuando él externa a su grupo, a su gente, que van a ir a conquistar el monte de la asamblea, es obvio que muchos de ellos dijeron, ¿cómo nos vamos a ir a conquistar el monte de la asamblea? ¿Cómo vamos a ir a meternos a destruir o invadir el lugar de reunión donde se reúnen todos los mandatarios celestes? Entonces cuando ahí entendemos que dice que él profanó sus santuarios, sus ángeles. Los ultrajó, los violó, los esclavizó, los maltrató, los torturó. A su propia gente. Pase de la misma, pastor. No lo convenzo. Ahí está, Kadosh, 69:18. Se traduce santo, santuario,
consagrado, dedicado. Por eso te pongo esa imagen. ¿Te imaginas lo que ocurrió? Eso ha de haber sido algo terrible. Destruir a su propia gente. Obviamente a los que se negaron, a los que todavía tenían algo de criterio de decir, ¿cómo nos vamos a ir a meter al monte de la asamblea? Pues al final los destrozó, los violó, los profanó, no sé a saber qué ocurrió, y llegaron y se metieron. Y como ya tenía pacto de alianza con la gente, algunos de adentro, pues los agarró por sorpresa y destrozó todo el monte de la asamblea. Y llegó con hachas y martillos, pero no de los que tú conoces acá abajo, sino celestes, que son otra cosa. Bueno, ¿y qué? Y ahí se acabaron las cosas. Pues ahí apenas empezó el pleito. Te estoy hablando de que tomaron en cautividad el monte de la asamblea, el lugar de reunión, el monte de testimonio. Se los llevaron cautivos. Al pueblo de Israel en su etapa preexistente. Bueno, después te tendría que dar ese tema. El pueblo de Israel en su etapa preexistencial era un pueblo de ángeles, al servicio de Dios. Era una congregación que alababa al Señor en una etapa preexistencial. Ahí está un tema. Es más, ese lo predicamos hace aquí como 3 años, si mal no me recuerdo. El pueblo de Israel era un pueblo angélico en su etapa preexistencial. Es más, te lo compruebo así de rápido. No te lo voy a dar porque ahí me echo 2 horas. Pero le preguntan a Jesucristo, Señor, y en la resurrección, dice, un hombre se casa, una mujer se casa con un hombre y se muere. Se vuelve a casar y se vuelve a morir. Total que se mueren no sé cuántos. Dice, en la resurrección, ¿con quién se va a quedar? ¿No le dicen así? ¿Y qué le contesta Jesús? No. Si ustedes no se van a casar, ustedes son como ¿quiénes? Como los ángeles. ¿No le dice así Jesucristo? No se van a casar. Ustedes son como los ángeles. Entonces ya nos fastidiamos. Porque se entiende que la iglesia se va a ir a casar. ¿No la iglesia se va a ir a casar? ¿No vamos a ir a las bodas del Cordero? Y entonces, ¿por qué andan diciendo que no nos vamos a casar, que vamos a ser como ángeles? Si cuando le dice la Biblia que sí nos vamos a ir a casar y nos vamos a ir a las bodas del Cordero. Eso se lo dijo a los hebreos, a los judíos, porque ellos son raza de ángeles. Estirpe angélica, y en la preexistencia eran ángeles. Dice, ustedes no se van a casar, ustedes son ángeles. La única que se casa es la novia de Cristo. La Ruth, que no pertenece al pueblo de Israel, que es moabita, que viene de otros lados, de otras regiones, es la que se casa con el Boz. Ustedes son ángeles. Ustedes no se casan. Serán como ángeles, porque van a volver a su condición original. Bueno, después le predico de eso. Ya se quedó así consciente. Bueno, yo no estoy diciendo más que lo que dice Jesús. Ustedes no se casan, van a ser como ángeles. Ahí tú y yo no entramos. Ahí tú y yo no entramos. Bueno, por lo menos tú. Porque tú no vas a ir a las bodas del Cordero. Uy, con ese amén, no, mejor quédate. ¿No vas a ir a las bodas del Cordero? ¿No te vas a ir a casar? ¿No te espera tu amado? El Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios Todopoderoso, que lleva en su muslo una leyenda que dice Rey de Reyes, Señor de Señores, y que dice que viene acompañado con todos sus santos montados en caballos. Y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque son las acciones justas de los santos. Entonces a mí no me puede, eso que le dijo a los hebreos que le preguntaron a Jesucristo, eso no aplica para nosotros. Porque tú y yo vamos a una boda.
Si no, la Biblia está en contradicción. Y si no, entonces Jesucristo no le supo responder. Es tremendo. Entonces, ultrajaron el... Bueno, ya que nos quedamos aquí, ultrajaron el monte de la asamblea. Pero antes de ultrajar el monte de la asamblea, ultrajó a sus ángeles, los profanó. ¿Cómo haya sido eso? Ya no me preguntes, ya no me da para más la revelación. ¿Y qué ocurrió? Porque aquí pues, se ve que va ganando el maligno. Bueno, obviamente, imagínate que este evento sonaron todas las alarmas celestes en el cielo. Extra, extra, extra. Derribaron el monte de la asamblea. Bueno, obviamente que esto fue notorio en todos los cielos. Y obviamente que esto llegó ¿a quién? A Dios. Y lo primero que tuvo que hacer Dios es ¿qué? Levantar un ejército. Ahora, cuando yo te hablo de que llegaron al monte de la asamblea, normalmente uno piensa, nuestra mente finita piensa, pues sí, un templo ahí, monón, bonito, chiquitito. No, mi hermano, cuando yo te hablo del monte de la asamblea, en los lados del norte te hablo de toda una región celeste. No te estoy hablando de un templecito con unas cuantas paredes, unos cuantos niveles y todos metiditos ahí. Cuando dice la Biblia que millares y millares y millares de ángeles están ahí reunidos. Te estoy hablando de una región. Bueno, después nos metemos en eso. O sea, es que nuestra mente finita es muy chiquitita y no tenemos mente para imaginarlo, pero es una grande, grande, grande región. Y aquí te tendría que hablar del extremo norte. ¿Dónde está el extremo norte? Es más, ¿tú sabes qué significa la palabra norte en hebreo? La palabra norte en hebreo se pronuncia Safán y es literal conforme el diccionario Strong en hebreo. Norte significa cuadrante oscuro y tenebroso. ¿Qué? No te enojes conmigo, eso significa la palabra norte. Cuadrante oscuro y tenebroso, algo escondido, oculto. Pues sí, si llegó Lucero, corrompido, rugiendo, con hachas, y ultrajó y profanó, ¿cómo crees que quedó el norte? Oscuro y tenebroso. ¿Bajo control de quién? De las tinieblas. Eso significa la palabra norte. Entonces obviamente que se tuvo que organizar la liberación del monte de la asamblea. Porque las cosas no se iban a quedar así. ¿Y eso dónde está? Salmo 89. Salmo 89, versículo 1. Dice: másquil de Etán Ezraíta. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Y este te lo debes de saber ahorita de memoria, porque hace 2 domingos o 3 domingos te lo prediqué aquí. Aquí te lo prediqué. Dice Etán Ezraíta, instructivo de Etán Ezraíta. Eso significa la palabra másquil. Instructivo para Etán Ezraíta. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Oye, entonces si Etán Ezraíta dice que por siempre le va a cantar las misericordias del Señor y que va a dar a conocer su fidelidad por todas las generaciones, entonces Etán Ezraíta iba a ser ¿qué? Eterno. O resulta ser que el Salmo 89, versículo 1, estamos conociendo a un Etán Ezraíta demasiado presuntuoso, o mentiroso, o alucinado, o loco. Está diciendo que va a cantar siempre de las misericordias de Dios
Dice por siempre y que la va a dar a conocer su fidelidad por todas las generaciones. ¿Tú qué tendrías que hacer para cantarle al Señor y dar a conocer su fidelidad por todas las generaciones? Entonces, ve qué atrevido es este Etán israelita. Qué presuntuoso. O qué loco. Pero ¿cuántos locos creen eso? ¿Cuántos locos hay aquí? ¿Cuántos locos hay aquí? No me grites con cara de cuerdo. ¿Cuántos locos hay aquí? Se me hace que te van a dejar aquí. Oye, es que es tremendo. Dice, por siempre voy a dar a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Dice, porque dije, para siempre será edificada la misericordia en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Y lo mismo, porque dije, para siempre será edificada la misericordia en los cielos y en los... será edificada la misericordia y en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Y como yo te dije esa vez que prediqué aquí, ¿está hablando en tiempo qué? Futuro. Futuro. Pues sí, ¿por qué? Porque si estamos hablando que por lo menos hay un sector de la creación que está bajo control de ciertas potestades y que la creación necesita ser liberada de la esclavitud de corrupción, y estamos viendo que el mismísimo Satanás, Lucero, querubín protector de alas desplegadas, que estaba en el huerto de Dios, en el Edén, al oriente, y de ahí se trasladó al norte para conquistar el monte de la asamblea, y nos estamos dando cuenta que lo conquistó. Entonces, ¿cómo crees que andan los cielos? Bastante revueltos, con bastante problemas, bastantes dificultades. Y entonces es curioso, porque aquí en este Salmo 89, versículo 2 dice, para siempre será edificada la misericordia, y en los cielos mismos, ¿qué dice? Establecerás tu fidelidad. La palabra establecer, ahí está más abajito en rojo, dice arreglarás, prepararás, compondrás. Entonces, ¿qué dice? ¿Vas a arreglar qué? En los cielos establecerás tu fidelidad, en los cielos arreglarás tu fidelidad, en los cielos vas a componer las cosas. Entonces, desde ahí empezó una batalla que al día de hoy sigue. ¿Por qué? Porque se ve que estos personajes tienen poder, tienen fuerza, conquistaron sectores de la creación, lograron derribar el mismísimo monte de la asamblea, lo lograron profanar, se lograron meter, hicieron pacto con algunas estirpes, les abrieron la puerta e invadieron. Entonces, se tuvo que mandar un contingente para que empezara ¿qué? A arreglar todo esto. Salmo 89, versículo 3 dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Lo mismo que externa ¿quién? Etán israelita. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor y con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Pero se levanta una descendencia, se levanta una estirpe. Versículo 4, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque si vamos a ir a los cielos a dar a conocer de la fidelidad de Dios, quien primero quiere decir que en los cielos no está establecida en su totalidad la fidelidad de Dios. Ya hay una estirpe que es la generación de David, que es la generación de Cristo, que es la generación de los hijos de Dios, que es la generación que se levantó a través de la cruz del Calvario, que se va a levantar de esta tierra porque la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios y que se van a levantar por todas las generaciones. ¿Para qué? Para ir a conquistar, para ir a vocear, para ir a hablar de la fidelidad del Señor en los cielos. ¿Tú crees esto? ¿Será? Estableceré tu descendencia para siempre, edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Por qué se está estableciendo que en los cielos también se tiene que establecer tu fidelidad en la asamblea de los santos? Porque ¿cómo quedó la asamblea de los santos? Derribada.
destruida, corrompida, invadida, infiltrada. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque la asamblea de los santos quedó ¿cómo? Destruida. Que después vinieron y reedificaron, levantaron, restablecieron, arreglaron. Pero seguramente todavía hay ¿qué? Infiltrados, corrompidos, vendidos, pactados. Todavía hay traidores. Todavía los cielos no. Si no dijera este versículo que en los cielos se tiene que establecer la fidelidad de Dios, que en los cielos se tiene que establecer la misericordia de Dios, que en la asamblea de los santos también se tiene que establecer la fidelidad de Dios. Entonces quiere decir que todavía hay ¿qué? Todavía hay traidores ahí. Lo mismo. La historia no cambia ni en los cielos ni en la tierra. Así como hay traidores allá, hay traidores acá. Amén. Así como hay Judas aquí, hubo Judas allá. Amén. Si sigo leyendo el Salmo 89 dice: ¿quién fue el que Dios usó para empezar a restablecer el orden en el monte de la asamblea? Salmo 89, 6 en adelante nos dice: porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. ¿Tú sabes qué significa, Miguel? Te lo he dicho. ¿Quién como tú? ¿Quién como Jehová? Entonces, en el Salmo 89, 6 en adelante, intrínsecamente entretejido está el nombre de ¿quién? De Miguel. Está entretejido el nombre de Miguel. Y Miguel es el personaje, es el ángel que Dios utilizó ¿para qué? Para empezar a restablecer y poner orden en el monte de la asamblea. Entonces tuvo que venir Miguel y tomar cautivo y empezar a tener una batalla ¿contra quién? Contra el diablo y sus ángeles. Para empezar ¿a qué? A rescatar el monte de la asamblea. Ahora, ¿qué tan fuerte será esta batalla? ¿Qué tan poderosa será esta batalla? Porque hay un versículo que nos deja ver la situación tan terrible que está arriba en los cielos. Si yo te invito a Daniel capítulo 10, versículo 20, 10:20 dice: este es un encuentro de un ángel con Daniel. Y le dice este ángel a Daniel. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Eso le está diciendo el ángel a Daniel. Versículo 21. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, porque no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino solamente Miguel, vuestro príncipe. ¿Qué? ¿Textual? ¿Literal? Ni siquiera estoy interpretando nada. No hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino solamente Miguel, quien como Dios, vuestro príncipe. Oye, ¿y entonces los demás? ¿O ya los cautivaron? ¿O ya desertaron? ¿O ya traicionaron? Y esto se dijo desde la época del ángel cuando le habla a Daniel. Aunque yo me apunto que el que le está hablando es Cristo.
por ciertas situaciones, porque dice que tiene ojos llama de fuego, pies como bronce, como berilo. Entonces es muchas de las características que se mencionan en Cristo en el libro de Apocalipsis. Entonces el que está hablando, yo desde mi punto de vista creo que es Jesucristo, aunque no se dice el nombre textual. Pero le dice a Daniel: no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino solamente Miguel. Y entonces, si nada más Miguel está peleando, ¿dónde están los demás? ¿Qué ocurrió con los demás? O ya desertaron, o ya se vendieron, o ya los esclavizaron. Oye, entonces, si nada más queda Miguel, ¿cómo está el ejército de Dios? Diezmado. ¿Sabes que allá arriba hay muchas vacantes? Hay vacantes. Se necesita gente, se necesita pueblo, se necesita ejército, se necesita batallones, se necesita regimientos, se necesita generales, capitanes, soldados, tenientes, coroneles, se necesita un montón de cosas. Amén. Ya nomás está Miguel. Entonces la batalla está terrible. Entonces seguramente, ¿qué es lo que hizo Miguel? Como dice en el Salmo 89, logró, bueno, se interpreta, se entiende, se deduce, que logró reconquistar el monte de la asamblea. Pero ¿y toda la región norte? Al final Miguel logró reconquistar el monte de la asamblea. ¿Quién como Jehová? Establecerás en los cielos tu fidelidad. Pero ¿y toda la región norte? ¿Todo el cuadrante oscuro y tenebroso conquistado por las tinieblas? Porque si dice que nada más se mantiene Miguel en firme, quiere decir que la batalla sigue. Y que el único que está resistiendo es ¿quién? Miguel. Como que se me están viendo así feo. Le acepto preguntas. ¿No se conquistó en la cruz del Calvario esa zona? No. Era para redimir a los de aquí abajo, a los hijos de Dios que van a salir ¿de dónde? De aquí. Pero allá hay sectores de la creación que están cautivos. Nosotros ya somos ¿qué? Liberados por la sangre del Cordero. Algunos de nosotros en nuestra etapa preexistencial formábamos parte de un ejército. En una etapa preexistencial. Y probablemente algunos de nosotros fuimos desertores y traicioneros, o engañados, o fascinados, y nos vieron la cara y nos mandaron acá. Algunos llegamos aquí por buenos y otros llegamos por malos. Pero bueno, obviamente que desarrollar esto pues es muy extenso, muy amplio. ¿Qué te quiero decir al final con todo esto? Porque tú has de preguntar, ya con esto termino. Bueno, ¿y a mí qué? Pues honestamente, ¿a mí qué? Yo estoy en mi iglesia, voy cada domingo a misa, digo perdón al culto.
Que allá se agarran del chongo, pues ¿qué me interesa? Que se peleen Los Ángeles, que si Miguel va perdiendo, pues ¿qué? Yo estoy aquí abajo, a mí no me pasa nada. ¿Será? Nomás te voy a decir una cosa. Si lograron infiltrar y derribar el monte de la asamblea, ¿no lograrán derribar e infiltrar tu casa? ¿Tu familia? ¿Tu iglesia? ¿Tu pueblo? ¿Tu colonia? ¿Tu nación? ¿Tu país? Si se lograron meter en el monte de la asamblea, que obviamente yo creo que de todos los lugares celestes ha de ser de los más asegurados, o era de los más asegurados, de los más, ¿cómo decir?, protegidos, se lograron meter. Que no se metan en tu colonia, en tu país, en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu espíritu, en tu persona. Yo te quiero decir que hay muchos cristianos invadidos. Hay un montón de cristianos invadidos. Hay un montón de cristianos que están siendo fascinados. Te enseñé claramente cómo la vez pasada, cómo los poderes que se corrompieron del Holán levantaron 7 columnas en la región de Lidia. Y levantaron un candelabro cuya caña principal era ¿quién? Jezabel. Entonces, al final, ¿qué te quiero decir con esto? Tenemos que conocer las maquinaciones del diablo. Porque yo nada más de saber que el único que ya nada más queda firme, según lo externa el ángel que habla con Daniel, que el único que queda firme es Miguel, entonces quiere decir que esto está pesado, está fuerte y no es cualquier cosa. Por eso aquí en esta tierra cada vez los poderes demoníacos están creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Y no hay manera ya de detenerlos. Es más, un día te voy a tener que hablar de un tema que es el Seol, porque el Seol se va a reventar. Y una vez que se reviente el Seol, van a salir un montón de potestades que están allá abajo. Ya ahorita hay grietas y fisuras en ese Seol. Y están saliendo un montón de potestades por todos lados. Y cada vez el ámbito espiritual es más pesado y más fuerte, más difícil y ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la maldad va copando, va ganando terreno, nos va asfixiando, nos va oprimiendo, está moviendo a presidentes, a políticos, a agentes de decisión y estamos por entrar en la última etapa. ¿Te acuerdas lo que dice el libro de Apocalipsis? Que salen tres espíritus de rana para influenciar a todos. Entonces, esto cada vez está más fuerte. Por eso, se tiene que levantar, o más bien afianzar, o fortalecer el famoso sacerdocio de Melquisedec. Porque ese fue el sacerdocio que Dios levantó desde el principio de la creación para contrarrestar los poderes, las rebeliones que se originaron en el principio. Pero hoy en día ese sacerdocio se diluyó, ese sacerdocio disminuyó, ese sacerdocio acabó. Y por eso yo te he venido diciendo, a lo mejor no lo he dicho con el énfasis que debiera, tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver a la senda del Olam, tenemos que volver a los principios que Dios estableció en el inicio de la creación, porque a través de esos principios, a través de esa senda, tenemos que recuperar la dignidad, la estatura, el desarrollo que teníamos, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer frente a este enemigo? Entonces por eso dice, pregunta, busca, dice, encuentra la senda antigua. Pero a la gente no le interesa la senda antigua, a la iglesia no le interesa la senda antigua. Ya hoy el cristianismo se ha hecho tan light, tan diluible, que caramba, tú nada más ves el montón de gente que se dice cristiano y de cristiano no tiene nada. En convenios con el mundo, cantándole al mundo, haciendo lo que el mundo hace, pide y se goza con el mundo. Y ya no hay diferencia entre un cristiano y un mundano.
¿Por qué? Porque el cristiano perdió el oriente, perdió la senda antigua, se desorientó, perdió los principios que estableció desde el inicio de la creación, principios que fortalecieron y afianzaron lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Por eso Dios está insistiendo últimamente, hay que recuperar ese sacerdocio, hay que recuperar esos principios, hay que recuperar la senda antigua, hay que hacer un cambio al candelabro, hay que quitar el matriarcado, hay que tumbar a las potestades femeninas, hay que triunfar, hay que quitar a los que Darlomer, a los que tienen cautivos a la creación. Pero eso empieza desde tu casa, eso empieza desde tu vida. Pero como nosotros nos dedicamos nomás a estar criticando al prójimo, criticando al que está a mi lado, en lugar de estar viendo lo que yo hago, por eso nunca crecemos. Ay, y es que él hizo esto, y él que esto hizo aquello, y él que está haciendo. ¿Y cuándo carambas te fijas tú? Y mientras tú sigas viendo a los demás, nunca te vas a ver tú. Por eso dijo Jesucristo, principio del Olam, principio de la eternidad: deja de ver la paja en el ojo ajeno, ve tu propia viga. Pero no insistimos en ver la viga del ojo ajeno, la paja del ojo ajeno. Para eso sí somos buenos. Y mientras, Satanás, ganando terreno. Ya tanto ganó terreno que ya se echó a todas las estirpes de ángeles, ya nomás queda Miguel. Hoy la iglesia, sectores completitos, ministerios completitos, tomados por el diablo. Y te puedo decir nombres. Los de la llama azul. ¿Qué dijo, pastor? O sea, ya sectores completos. Es el que Darlomer que los tiene, ¿qué? En su mano, puñado de espigas. Y no les digas algo porque se ofenden y te atacan y te dicen que eres hereje, que estás no sé qué, que estás amargado y no sé qué tanto. No estoy diciendo nombres. Pero ¿cuánto cristiano se dice hoy ser cristiano? Y de cristiano pues nada. Hay mucho. ¿Por qué no prosperamos? Porque hay mucho infiltrado. Hay mucho traidor, hay mucho Judas. Hay mucho doble cara. Hay mucho profeta falso. Pero bueno, el único consuelo que me queda, y a lo mejor es consuelo de tontos. Dice la Biblia que Dios tiene que venir hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es mi consuelo? Que nomás se puede restaurar lo que está descompuesto. Y ya estoy viendo que la iglesia se está descomponiendo. Y feo. Y entonces digo, ay Señor, ya viene la restauración. Si quieres, consuelo de tonto. Pero solamente obra la restauración cuando las cosas se descomponen. Y si te soy honesto, está muy descompuesta la iglesia. Entonces ya estamos entrando francamente en ese terreno de la restauración. Amén. Y amén. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.